Esto es Arepa con Rock. Estamos en el sitio donde nosotros ponemos las arepas y los invitados ponen rock. Hoy tenemos a Juan Olmedillo, que... Buenas, buenas. Pensé que lo había dicho más. No, sí, está bien, perfecto. Sí. No me preguntaba si, como tú dices que ustedes ponen la arepa, entonces nosotros somos el relleno, ¿no? Me imagino. Yo sería que como carne mechada, puede ser. ¿Cuál es tu preferencia? ¿Cuál es tu arepa eso. favorita? ¿Tu arepa favorita cuál sería? Yo siempre veo, hago como un scouting primero, para ver cómo está la textura, sobre todo esas que tienen muchas salsas o mayonesas. Ajá. Cuando están con la costrica, esas sí ya paso, entonces busco las más guisaditas. Pero mi arepa favorita, obviamente, es corazón de telita. Ahora, a toda hora, porque sabes que hay gustos que van cambiando dependiendo de la hora. De repente, 3 de la mañana es un gusto y de repente 8 de la noche es otro. Bueno, yo tengo 50 años. Ya no puedo inventar mucho. Hay arepa cervecera, hay arepa ronera, hay arepa de rumba. Sí, la rumbera es amarillo con pernil, creo que era, ¿no? O esa es la cifrina. Esa es la cifrina. La cifrina. Ajá. Porque a mí, en algún momento a mí me gustaba mucho la llanera, pero y de madrugada, ¿no? Pero la llanera, para los que no saben, es la que tiene carne en vara con queso de trenza y un aguacate y tomate. Una maravilla, pero a las 3 de la mañana... Ojo, que no es muy pesado, porque te pones a ver la carne en vara, entre comillas, Es más carne, proteína. Es magra y tal. Pero, por ejemplo, de madrugada, carne mechada, si no me podría tener inventor. Este es el primer podcast que empezamos hablando de arepas realmente. Realmente, mira. así. Oye, qué honor. Sí. Pero que en algún momento íbamos a tener que hacer esa vuelta. Exacto. Porque de verdad que es parte también de la noche. La noche, música, cerveza y Sí. algo tienes que comer, perro caliente o arepa. Sí, el perro caliente es como que el platillo nocturno por demanda, ¿no? Antes era la arepa, pero ahorita una arepa, bueno, depende. Han bajado los precios porque se amplió la Volvieron a salir, competencia. sí, exacto. Hay más mercado. Pero yo tuve un tiempo afuera y cuando lo vi, una arepa a $8, y yo, ¿qué? Pero la pedí de queso, no de langosta, ¿no? Sí, no, los cambios, bueno, estamos volviendo a ver arepa por la noche. Sí. Porque esa es la otra cuestión, los locales habían desaparecido. Sí, también, tal cual. Pero bueno, entonces es así como nuestro rock también, que hay diferentes sabores. Algunas veces parece que desaparece y otras veces como que vuelve el rock nacional. Sí, ¿Estamos ahorita que desaparecidos o está vigente el rock nacional? A mí me parece que nunca ha desaparecido. Y es lógico que cada tanto haya la temperatura suba y baja, ¿no? Suba y baje. Cuando yo empecé en esto, a mí me agarró ese momento que llaman como un bache, ¿no? A principios de los 90, con mis primeros intentos de grupo, ya había pasado como la cumbre de Sentimiento Muerto en los 80. Estábamos un poco ya empezando a entrar en los 90 con sonidos como el grunge o el post-punk, ¿no? Y digamos que en ese momento había una movida interesante. Estoy hablando que si La Leche, la Muy Bestia Pop, que era muy diversa, muy divertida. La Mariposa. No había un sonido como tal, sino que era la alternatividad de la música puesta en gente con inquietud y además que era muy... se sentía en toda Caracas, no era exclusivamente de una zona, ¿no? Los sectores, ¿verdad? Sí, pero estaba como ya de capa caída. Entonces cuando nosotros comenzamos ya con los metas, ya mediados finales de los 90, era un súper hueco. Había pocos sitios para tocar. De hecho, nosotros hicimos una vaca y compramos unas cornetas y una consola y empezamos a atacar tascas y taguaras para estar activos, porque habían algunos locales, pero como eran pocos, era difícil con una banda nueva, ¿no? Yo venía de una banda que se llamaba Escabiosi, que era de ska, y después con los Mentas ya fue como un reset y volver a comenzar. Entonces sí, fue duro. Después hubo como un momento muy bueno, a mediados de los 2014, por ahí empezó otra vez a bajar, y yo siento que ahorita está interesante, es muy joven, muy...
Es como que es un movimiento fresco, con muchos proyectos de gente muy joven. Y sobre todo me gusta ver que es muy mixto, ahí de todo tipo de personas también. Eso me fascina. Y Lo ves que que es la estaba misma conversando, variedad. por ejemplo, ahorita con Carlos, justamente ese tema, que nos han tocado músicos desde muy jóvenes ahorita Sí, hasta sí. gente ya con una gran trayectoria y todos están muy bien preparados. O Sí, sea, el movimiento que está creciendo ahorita es con gente que sabe lo que quiere, sabe lo que está haciendo y tiene alguna pequeña noción de cómo hacer que su banda salga adelante. pues sí. Y estamos viendo la misma variedad, a tu juicio, de esos años 90, o qué Sí. características. Me gusta eso, sobre todo Caracas, ¿no? Me hace sentir que es como un revival de ese momento de Caracas en los 90. Hay proyectos como los Tercios, que es muy particular, es muy especial. Sí. Y además su formación, son gente que viene del sistema y de tocar en la calle. Y de pronto del folclore o de la música popular, abrazar el rock y entonces tener un resultado muy diferente al resto. Y de pronto está una movida que curiosamente es como que se origina en Maracay y de pronto hace vida aquí, que es Jorge Andrés, por ejemplo, y Exacto. proyectos que giran en torno a él, Ferro and the Ferro, gente muy joven, con un sonido más como indie rock, ¿no? Ujú. Y de pronto hay todavía vestigios de lo que uno echando broma dice el cifri rock. Que bueno, que es ese sonido Exacto. que todos sabemos cuáles son. Eh, que sí hay muchas bandas que todavía siguen por esa línea. Que también está chévere, porque el hecho de que hayan chamos que hereden un sonido por otro lado está buenísimo. Y así, bueno, te estoy hablando de una cantidad de gente, Gran Celaje, que es un sonido más como bailable, con rock, y por ahí está La Cueva, que también tiene una cosa como más introspectiva. En fin, o sea, es muy variado y me gusta que son gente que no anda cazando una moda, sino que es muy intuitivo, como dices tú. La mayoría de los chamos tienen alguna noción musical, no como uno cuando comenzó, que uno no tenía ni idea. Y eso hace que la cosa sea como sustanciosa, ¿no? Como yo estoy gozando. Yo voy a conciertos cada tanto y siempre me regreso a mi casa como satisfecho, pues. Buenísimo. Tú ves de repente que esa variedad musical sea la identidad de nuestro rock. Porque alguna vez se dice, bueno, el rock caraqueño o el rock venezolano, ¿a qué suena? Y de repente esa variedad puede ser nuestra identidad. ¿O qué opinión tienes al respecto? Pero esa pregunta es buenísima porque sí hay un sonido de rock venezolano. Ok. Yo he vivido en México y he pasado temporadas en otros países como Argentina. Y si sientes que hay como una temperatura, una cadencia, unas temáticas en común, y siento que es de alguna manera herencia de mucho de lo que pasó previamente. Ok. Como te digo, lo del Cifri Rock es un hecho, ¿no? Exacto. Bueno, chimbo que uno le diga así Pero ya quedó así marcado. yo para no quedar tan mal siempre digo que yo soy del sufrir rock. Como para que no se ofendan, pues. Pero bueno, Ellos lo saben. pero hay una cosa, o sea, si escuchan todos estos grupos, estamos hablando de los años 2008 hasta el 2014, todos tienen como un estilo de cantar con un tipo de bending. No sé por qué. Pero hay una cosa muy melodiosa, unos timbres vocales, sobre todo en los hombres, que tiene una sonoridad que nos identifica. Y por otro lado también hay una herencia de nuestro rock más viejo, como por ejemplo cosas como Sentimiento Muerto o Sabato 3 se sienten. Y por otro lado está lo que sí debería ser nuestro rock, ¿no? Que sería el rock que incluye elementos urbanos y cosas del folclore. Bueno, obviamente estaría hablando de los Tercios, que para mí es la representación Sí, totalmente. de Caracas, ¿no? Sobre todo porque tiene más que joropo urbano, joropo tuyero, como una cosa que
te pones a ver y por momentos se siente un poco Bacalao Men Ujú. o hasta la misma gente o Vitas Brenner, o sea que hay como un revival ahí, una cosa que se va repitiendo, ¿no? Además que estos hacen humor, aunque yo no conecto mucho con esa parte de ellos, ¿no? Me gusta más su parte musical. Aunque el humor ha sido parte vital para ti también. Los Mentas tienen una faceta humorística que nosotros se lo adjudicamos a la influencia de bandas como Sinestro Total o la ironía de cosas como lo que escribía Sentimiento Muerto, refiriéndose sobre todo las primeras canciones, haciendo crítica social a través de la sátira y el cinismo, ¿no? Y Perdón. una pregunta, más hacia lo tuyo, hacia lo que has hecho y hacia tus viajes de salir, venir. ¿Cómo ha sido esa cronología de haber estado acá, una banda, haberte ido, volver a nivel de tu carrera, a nivel de lo que estás haciendo personal? Claro. Y además, uniéndome a la pregunta de Daniel también, porque has ido de varios géneros, ¿no? Primero estuviste bueno, en lo más fuerte de ska con Escabioso, y después viniste con Los Mentas y ahora con este proyecto. Y la pequeña revancha también, Y la pequeña que revancha, es por un supuesto. momento que también forma parte de, para mí, una apertura que yo valoro mucho. Sí, bueno, yo me fui de aquí en el 2018, en plena Los años oscuros. sacudón. Estaba comiendo sardina y dije, basta. Todo tiene un límite. Sí, y me fui con mi hijo. Nos fuimos a México, estuvimos 5 años allá. Y allá me involucré en la movida mexicana. Con la pequeña revancha hicimos bastantes cosas. Justo en ese momento yo acababa de editar mi disco solista, mi primer disco solista que se llama Ningún Lugar, Ujú. como Juan Olmedillo. En ese momento yo se había puesto en pausa los Mentas porque los Mentas era un poquito como inviable aquí. Se empezaron a ir, ya Carlos se había ido, Lucas ya también se había ido un año antes que yo. Este, Tanto Drupi como el Chicha tenían planes de irse, entonces dije, bueno, ya no tiene sentido. Vamos. Además que ya también en ese momento el proyecto estaba agotado creativamente. Entonces yo me fui de Venezuela con los Mentas como en pausa y con mi disco bajo el brazo y con la pequeña revancha a México. La pequeña revancha en México tuvo una vida interesante. De hecho, sigue teniéndola porque el proyecto sigue andando sin mí. Era un dúo y ahora es un, no sé, un dúo, Solitario. bueno, una unidad. Ahora es Hagen con Karen. Sí, sí, Exactamente. exacto, un single coil en vez de un Ok. humbucker. Entonces, bueno, está Claudia Lizardo con el proyecto, sigue manteniéndolo vivo y pareciera que por ahí viene material nuevo. De hecho, ella ha lanzado cosas que suenan súper bien. Eh, y estando ahí, yo intenté darle vida a mi proyecto como Juan Olmedillo, pero es muy difícil mudarse a otro país con todo lo que Lo conlleva que eso, implica. que es una O cabilla sea, porque estás con la familia, la logística, el trabajo, entender el país, Entender la gente la del nuevo país gente. también. México es buenísimo en muchos aspectos, pero en otros es muy difícil. Yo ahí puse freno de mano a mi proyecto como solista y me junté con gente de allá. Y le dimos causa a un proyecto que se llamó Thank You, que duró 1 año y medio, si acaso 2 años, pero estuvo chéverísimo. Recorrí todo lo que es la parte central. O sea, la Ciudad de México es vastísima, o sea, puedes pasarte toda la vida girando en torno solo a la ciudad. Y entonces, bueno, fue muy sabroso tocar con ellos y empecé como a darle vida a través de ellos al material de lo que sería mi segundo disco solista. Entonces, cuando yo sentí que mi momento allá había terminado, me regresé a Venezuela un poco entusiasmado con lo que yo veía a través de redes, con la movida musical de acá. Y llegando de una vez me involucré a tocar, no solo en Caracas, sino con mi guitarra me agarré y haciendo
bandas provisionales, llegué a tocar en Cumaná, Punto Fijo, Barquisimeto, Valencia, en fin, pues el circuito que en ese momento estaba como más accesible. ¿Tocabas propias o tenías versiones, cover? No, yo nunca he material tocado propio. cover. Tu material propio. Soy malísimo para tocar cover. Jamás me contraté para tocar un cover porque la voy a cagar. Ahora, No, ¿cómo, para eso está Kabuki o gente así que es Ujú. brutal. Legendarios ya. sí. Exacto. Ahora, ¿cómo es ese proceso en el que tú estás dentro de la banda y entonces, pero luego, porque exacto, y lo continúas haciendo, tú vas tocando con muchas personas diferentes, te vas nutriendo, pero a la vez, ¿cómo vas también buscando tu propio sonido para lo que es Juan Olmedillo? Sí, bueno, justamente lo interesante de un proyecto solista es que uno asume la responsabilidad de todo, de lo bueno y de lo malo, ¿no? Entonces, es tu visión del asunto. No puedes achacarle el resultado a absolutamente nadie. Y eso a mí me gusta muchísimo porque es alguien que ha estado toda su vida negociando el resultado de una canción a nivel de producción o de sonido, es una oportunidad que uno tiene como para mostrarse al 100% de la forma más auténtica posible. Eso es lo chévere de un artista solista. Lo malo es que después cuando te pagan, tienes que primero pagarle a todos los músicos. Exactamente. Tienes otro nivel de responsabilidad ahora. Sí. Y bueno, también transporte, comida, todo. Pero en ese sentido he contado con la suerte de que se me ha juntado gente muy, muy chévere, muy generosa, sobre todo porque se suman al proyecto. Puedo hablar de Lizardo Lugo, de David, un bajista increíble que por ahora que acaba de sacar su proyecto que se llama Astro Caribe, David Gutiérrez, y Sebastián Cobo en la guitarra, que también tiene su proyecto que se llama Rabajil, y así, pues, o sea, cada vez se junta gente que aporta, pues, que suma. Y para la actualidad, para tu proyecto, ¿cómo lo estás viendo? Tú ahorita estás desarrollando hacia qué sentido también, hacia un nuevo disco, hacia qué estarías yendo como Juan Olmedillo en el proyecto solista. ¿Y cómo lo estás viendo en esta época en donde estamos hablando también de esta variedad sonora que está Y también cómo define, adelantándose? por ejemplo, el estilo y el sonido que tienes ahorita. Bueno, es un rock and roll clásico basado en la canción más que nada. Yo soy un gran defensor de la canción. Eh, ya toda esta parte conceptual o estética está resuelta a través de los mentas. Y con la pequeña revancha también de alguna manera se logró una estética y un sonido que iba más hacia una orientación que de pronto era el negocio entre una persona mucho más joven que yo y yo, que es Claudia Lizardo. Entonces ahora que soy solista, bueno, todas mis inquietudes las pongo en un disco. Entonces, si tú escuchas mis dos discos hasta ahora, el primero se llama Ningún Lugar y el segundo se llama Esperando a que se llene la unidad. Los dos. Ahí, si te voy a dar un género, a mí me cuesta mucho lo de los géneros porque siento que nosotros somos la contracultura. Entonces cuando nos ponemos La camisa. a estructurar el rock, más bien estamos es como Presionándote. no, mimetizándonos con lo que estamos contradiciendo, ¿no? Que es el sistema. Entonces nos volvemos también un sistemita, ¿no? No, yo hago tal cosa, tal. Y más bien a mí lo que me interesa es no ser nada específico. Entonces, pero sí te puedo decir que es básicamente un rock and roll orientado hacia el rock clásico, ¿no? Tú una Y- vez me dijiste, disculpa, que justamente que la canción te dictaba lo que ibas a hacer Sí. para eso. Y sí me gustaría que nos explicaras eso, cómo es justamente agarrar y que la canción sea la que te esté diciendo lo que vas a tocar. ¿Cómo Claro. es eso? Sí, porque tú sabes que las canciones en realidad son una línea melódica con un texto. Ese texto es un formato literario de alguna manera, pues, o sea, ya sea una imagen que tú estás desarrollando o un cuento que tiene un storytelling o alguna denuncia o algo que tú estás queriendo transmitir. Y eso tiene
una impronta o una temperatura. Y ahí, cuando tú estás ahí explorando, buscando la canción a través de la guitarra, surge un ritmo una orientación hacia dónde va. Entonces, en mis discos hay cumbia, o hay rock and roll clásico tipo Rolling Stones, pues, o hay de alguna manera punk rock. ¿Por qué? Porque de pronto la letra se parece más a ese género que a otra cosa, ¿no? ¿Y cómo es por ahí tu proceso de composición? ¿Eres primero de letras o eres primero de la parte musical? Pero a mí, la canción me ha saltado a mí de pronto con una melodía y un coro ya que desciende así como por arte de magia. Y esto es una maravilla porque uno constantemente está grabando, ¿no? Sí, a veces a uno lo ven Exacto. por la calle como un loco, la, 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 la. Sí, notas de voz, pero mire. Esa sería como una de las formas más particulares, más comúnmente de las que he hecho mano. Pero también me pasa mucho que por ahí leo una frase evocadora que me deja como con una inquietud y después llego a mi casa y la desarrollo como un texto y después le pongo música. Y también me ha pasado, por ejemplo, oye, nadie ha hablado de esto, como un argumento Ujú. que le dé pie a una canción. Entonces, eso también suele ser. No creo que no tengo como una forma de componer. A ¿Y veces cómo llega? a veces un riff. Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo un disco con Los Mentas. Los Mentas tenemos desde el 2014 en el que no componemos. Ok. Wow. O sea, ¿Cómo es retomar eso? 12 años. Bueno, es una manera un poco más cerebral, menos intuitiva, menos como más concreta. Entonces, cuando empezamos a repartirnos las maquetas y yo empecé a componer en base a cómo deberían sonar los mentas hoy en día con estas personas que somos, Ujú. Sí, que porque ya tienen otra madurez, otra visión. bueno, somos puro tipo, nunca en nada va a ser abuelo. Cambió todo. Sí. Entonces, bueno, hay temas que nos vamos a ver como, va a ser un poquito penoso vernos a nosotros hacer ciertas cosas ahorita. Entonces, bueno, pero digamos que igualito hay una línea, entre comillas, editorial Ok. de la banda que también la gente que nos sigue espera, ¿no? Entonces, es un balance de todo eso. Entonces sí se compone un poco como desde la inspiración, pero al mismo tiempo también como por encargo, ¿no? Con una estructura ya prediseñada. Bueno, más o menos. como tú dijiste, con La camisita de fuerza. el humor o buscando que el humor sea lo suficientemente ingenioso para que uno quede satisfecho, pues. Que no sea... porque pasa, ¿no? Que uno, por ese afán, el artista, en esa búsqueda de ser escuchado, comete a veces el error de complacer, pues, a lo que se espera. Y es súper... Pero eso puede ser también una trampa. No, Puede es ser muy bueno, puede ser que no cumplas con lo que están esperando. un arma de doble filo, como Sí. dices tú. Y una pregunta, Juan. Ahorita, o sea, con todo esto tuyo de solista, ¿cuál es así como el tema que más te gusta y cuál dices Ya no a lo esta quiero altura que escuchar. tienes ya 2 discos, no volveré a tocar, no me gusta? ¿Canciones mías? Tuyas. No, a mí me gustan todas y creo que todas las he tocado. ¿Y cuál es así favorita? Bueno, hay varias. Me gusta mucho Corazón de Telita, justamente, que como la arepa. Oh, esa es la buena, esa es la que vas a tocar entonces. Bueno, chévere, puedo tocarla. Si quieres. Sí, ahorita la podemos tocar. Y además Corazón de Telita, ¿cuál sería Ajá. otra que especial agrado? Bueno, me gusta muchísimo. Estoy orgulloso de ciertas canciones. La Reina de las Casualidades la toco muy poco. Es una canción, sin embargo, es una canción que me da satisfacción. Siento que me exigía a mí mismo lo mucho o lo poco que puedo tener como capacidad musical. Ese disco se grabó en el año 2017 en Lechería. Estaba rodeado de pura gente muy talentosa. Los Tomates Fritos básicamente grabaron ese disco.
Y también habían otros músicos satelitando, como el Gran Chazán, José Ángel Renaud. También estaba el Chino, estaba Cuso, gente demasiado talentosa. Y cuando yo llegué con mis canciones, ellos las potenciaron muchísimo. Buenísimo. Entonces, el resultado de esa en particular me gusta mucho. Pero del disco mío nuevo, el más reciente, porque en realidad no es nuevo, ya tiene año y pico, es ese que se llama Esperando a que se llene la unidad. Ese lo grabé en Barquisimeto, específicamente en Cabudare, Ujú. en el estudio acústica con el gran Camarita. Él es baterista de una banda que se llama Limpia Cabezales. Y esta banda que me ayudó a grabar este disco son los mismos Limpia Cabezales, o sea, Claudio Sánchez, David Soteldo y el Camarita en la batería. Y el resultado también me gusta muchísimo. Hay canciones muy personales, como Mago Dormido, que se la dediqué a mi papá y a alguien que quiero mucho, que es Petete Lizardo. En fin, también está, por ejemplo, el Grammy Latino, que es una canción que un poco le mete el dedo en el ojo a la industria musical. Y bueno, también hay canciones como muy viejas. Hay una que se llama Bicicletas en Verona, que es de las canciones más viejas que tenían ese saco de canciones, esas que nunca pasan el filtro. Exacto. Y Que siempre tienes ahí la al fui fondo. modificando y después dije, bueno, vamos a darle chance a esta canción. Y la grabé, una canción romántica, porque también me gusta mucho esa cosa de recrear estados anímicos a través de la música, a través de las canciones. A mí me cuesta ver el rock como un abanderado de las fuerzas del rock and roll. Yo siento que el rock habita en muchos espacios donde supuestamente no está el rock en el sentido estilístico, ¿no? Entonces, a mí canciones como baladas pop de Juan Gabriel o de Marco Antonio Solís, yo siento que ahí hay rock and roll. ¿En qué? En el sentido que ¿dónde las escuchas? En un bar, Exacto. donde hay gente escuchando la canción porque quiere sufrir esa canción, ¿no? O incluso en la salsa brava o en la salsa baúl, para mí hay rock and roll. Entonces, o en el bolero, para mí los panchos Uf. perfectamente puede ser un trío de rock and roll power tipo The Police Ujú. o hasta unos Ramones ahí. O sea, yo en todas estas vertientes yo siento que habita el rock and roll en el sentido de que es crudo, es honesto. Entonces, yo cuando compuse canciones como Bicicletas en Verona o Corazón de Delita, busca evocar eso, pues como esa cosa cantinera o que huelan a taguarita, pues, un poquito. Entonces, de esos temas que nos mencionaste, ¿cuál te gustaría interpretar? Bueno, puede ser Corazón de Telita. Bueno, adelante, maestro. Perfecto. Mientras te preparas, vamos a recordar que Arepa con Rock les llega gracias a mi podcast live. Es el sitio donde vienes con una idea y sales con tu podcast hecho. También gracias a tu instrumento BZLA, un espacio de músicos para músicos en Venezuela, ideal para calibrar, para reparar tu instrumento. Y a Espacio Punk, donde vas a escuchar el ruido del punk a través de la radio Sintonía 1420, todos los miércoles a las 7 p.m. Y ya lo saben, también cada miércoles Arepa con Rock por YouTube, para que vean el nuevo capítulo y también, por supuesto, para que se suscriban, para que revienten ese botón de like y lo compartan. Nuestras redes sociales son en TikTok, en Instagram y en YouTube, Arepa con Rock. Vamos ahora con Juan, con el corazón de telita. Tus ojos esconden vergüenza, a tu boca se le antoja una verdad. Fingiendo ser felices al ritmo de una crisis, bailamos el principio de un final. Partes a tu conveniencia, los besos y los pesos de conciencia.
Me tiras un segmento de tu arrepentimiento que en el fondo yo nunca te pedí. Pero déjame decirte, corazón, que si me engañas, por favor, no me lo digas. Respeta mi derecho a ignorar que hiciste mal, a no tener cosas nuevas que olvidar. Y no necesito tener tanta información. Perdona que no te lo permita. Esta noche la ignorancia es menos racia que saber la verdad. Ojos que no ven, corazón de telita. Bien, Corta. Eso. Buenísimo, Corazón de Telita con Juan Olmedillo. Yo me voy a quedar con la guitarra aquí, si les parece. No, Como tranquilo. tú prefieras. Si es cómodo. Este espacio es tuyo. Sí, Oye, porque este disco que se llama Esperando a que se llene la unidad, se llama así justamente porque cuando estuve en estas idas al interior del país, hacía mucho contacto con Claudio Sánchez de los Limpias Cabezales. Y pasé mucho por el Big Low Center. El Big Low Center que Explica lo que es es. muy interesante porque es el terminal Ujú. de pasajeros de autobuses de Valencia. Y bueno, ahí se comunican básicamente buena parte de las conexiones de las líneas de autobuseras de toda Venezuela. O sea, de ahí tú agarras el autobús para Punto Fijo, para Mérida, Maracaibo, Barquisimeto, en fin. Y hacia el sur también. Exacto, más hacia Portuguesa, Ujú. coge. ¿Y qué sucede? El sitio tiene como una decadencia. Una vez cuando yo dije que tiene una decadencia atractiva, me dijeron, bueno, estás poetizando la decadencia. Bueno, pues sí, eso. Es parte de ser músico, de Claro, componer. ese aspecto como posnuclear que tiene el Big Low Center a mí me atrajo. Ujú. Y me pasé todo esperando un autobús para Barquisimeto, empecé a recorrerlo y dije, este sitio es increíble a nivel estético. Entonces cuando hice, y justo en ese momento le dije a Claudio Sánchez, mira, ya voy para allá. Y él me dice, pero ¿cómo vas? ¿Cuándo sales? Entonces le dije, estoy esperando a que se llene la unidad. Y- Ok. No, fue como muy revelador, como una epifanía, dicen por ahí. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estaba en un momento de mi vida donde estaba en estado de carencia absoluto. Y entonces uno estaba esperando a estar fortalecido emocionalmente. Y entonces me resonó pues el título y dije, bueno, ya resolví el título del disco y estaba yendo a grabarlo, ¿no? Entonces fue muy especial lo que pasó ahí, muy elocuente. Dije, bueno, esto tiene que ser una señal. Claro. Entonces cuando fui a hacer la parte gráfica del disco, me apoyé de mi pana Peluca, Peluchaker, Pelucaster, perdón, se llama @Pelucaster, o sea, es su cuenta. Es un artista visual de Valencia que se ofreció para apoyarme y le dije, bueno, brother, buenísimo, porque justamente tú eres de Valencia y lo que quiero es retratar En Big Low. el Big Low Center. Y básicamente todo giró en torno a ese espacio, ¿no? O sea, ese espacio dio pie a una cantidad de fotos, de piezas gráficas que ayudaron a apoyar a los singles. Y bueno, lo sigo usando para hacer flyers, cosas así. Pero te atrae esa decadencia de las estructuras, de esa decadencia. Pero es que yo creo que de alguna manera este es un reflejo de este país. O sea, es como que un país que está esperando que se le haga mantenimiento en general. Y es algo grandioso, pero que está en Que la nada. es un retrato de lo que fuimos y también retratarlo y tenerlo presente nos permite no soltarlo porque también hay una cosa muy natural que es una vez que cuando tú rompes con algo y sientes mucho dolor, pretendes borrarlo, ¿no? Entonces, mucha gente que está afuera se pasa ese switch como para no extrañar a Venezuela
prefieren odiar el país, ¿no? Mm. Y siento que ese sitio, cuando tú hablas del Big Cloud Center a la gente de Valencia, dice, pero ¿por qué te gustó ese sitio? Ellos no les gusta, pues. Ujú. Le dije, bueno, ahí tienen un espacio interesante. Así que quizás eso es como rescatar y revisar entre comillas, nuestros desechos, que es rescatable, ¿no? Y por ahí me fui, pues, a Guará. Tú lo llegaste a conocer de niño, me imagino también. Claro, era un parque de Sí. diversiones, ahí murió gente y todo en una de las atracciones. Hay cuentos Sí, tiene su creepy. historia, sí. Sí, hay cuentos creepy. Y bueno, una de las canciones que me gusta de ese disco se llama La Energía. Si quieres se la toco. Claro, es una canción claro. un poco más como protestando, quejándome. Eso sale natural. Allá. Abusaron de nosotros, nos quisieron volver locos, metieron poco a poco su mentira hecha verdad. Nos tomaron por pendejos, vendiéndonos espejos y por eso yo me quejo, no me pienso callar. Implantaron un sistema que nunca valió la pena, nos vendieron un problema y quieren ser la solución. Con el hambre de la gente juegan alegremente, pero había un ingrediente que no estaba en su ecuación. No solo somos hambre, no solo sufrimiento, también somos la alegría de este coro y este verso. Somos la alegría de este coro y este verso. No solo somos carne, no solo somos hueso, también somos la energía que mueve el universo. Somos la energía que mueve el universo y está por estallar. Bueno, espero que lo dicen. Sí, hay edición. Ojalá. Todo para hacer feliz a nuestro invitado. No, porque si no, bueno, madre. Nah, no te preocupes. Esa faceta. Piensa que esto es en vivo. Exacto. Y una cuestión, ahorita ya tú vas trabajando las canciones para un próximo disco de Juan Olmedillo, más allá del de los mentas, Juan Olmedillo, Sí, sí. ya lo vienes trabajando. Sí, estoy en eso desde hace ya como unos 4 meses. Como puliendo. Yo siempre tiendo a tener como unas 8 o 10 canciones de backup. Ok, buenísimo, prolífico. Sí, que no siempre entran en lo que sea, porque no solo para Juan Olmedillo, sino es algo que siempre hice, ¿no? Y después cuando ya me estoy empezando a sentir que es hora de grabar algo, de hacer un disco, empiezo a componer también. Entonces siempre suelo sumar por lo menos unas 8 canciones más, unas 10 canciones más. Y de ahí escojo lo que siento que como que uno empieza a hacer como una especie de Tetris, como Sí. un Armaré rompecabezas, a ver cómo se ve un disco en base a maquetas. Y cuando sientes que sí, que funciona, y típico que también preguntándole a gente querida o gente que uno confía, te dicen esta no, esta sí, esta es horrible. Entonces uno empieza como a desechar algunas y conservar otras, y a partir de ahí empieza como ya una segunda revisión, como a terminarlas un poquito más, y después sí voy a grabar. Y lo que viene, lo que estás haciendo, ¿Qué es podemos como una esperar? continuidad, exacto, de esperando que se llene la unidad, o es otro Juan Olmedillo Otro que te estás concepto. encontrando. Bueno, yo supongo que es un poquito parecido en el sentido que soy yo tratando de ser lo más honesto posible, con canciones de lo mejor, lo mejor construidas posibles también. Me interesa mucho eso, sobre todo la canción. En la letra, me esmero en que lo que vaya a decir, porque sobre todo uno va a invertir unos reales no solo grabando, sino mezclando, masterizando. No quieres decir cualquier tontería, quieres que lo que vayas a decir se parezca lo más posible a lo que uno piensa o lo que uno sienta. Que sea retrato fiel de los sentimientos o de los sentimientos de aquel entonces, porque también pasa que hay canciones viejas que uno
ya les agarra cariño como son y no necesariamente piensas o tienes ese retrato fresco, ¿no? Ya se diluyó. Hay canciones que yo tengo que son como de despecho, o de frustración o de rabia y ya no estoy montado en ese sentimiento. Estoy en otros que también pueden ser de otras rabias, otras alegrías. Pero buscas que por lo menos que lo que quede tenga sentido, pues, musicalmente y a nivel de letra. Y bueno, por lo general siempre pido ayuda de amigos. En este caso, del disco más reciente, Los Limpiacabezales me ayudaron muchísimo. Miguel Soteldo, que es el bajista, que grabó el disco, originalmente iba a ser el bajista nada más. Y estando ahí, bueno, como buen guaro, tocan todo, Exactamente. todos los instrumentos. Entonces me dice, bueno, no vas a grabar la guitarra, unas guitarras ahí, tú sabes, unos licks y tal. Y le dije, bueno, sí, estoy pensando en decirle a tal, empecé a nombrar a la gente que quizás me podrían ayudar, ¿no? Porque yo soy más mocho que nadie con la guitarra. Entonces me dice, no, chico, así soy yo mismo. Y yo le dije, pero si primera vez que escuché la canción, me dijo, no, entonces se cagaron de la risa, así como diciendo, estos carajos, estos caraqueños. Entonces, habían como 3 guitarras, todas como esta, pues, para derecho, y él es zurdo. Y le dije, bueno, pero ¿cómo hacemos? Porque están todas las cuerdas en esta progresión de mi, la, re. Entonces, claro, no hay para zurdo. Y se volvieron a cagar de la risa. y agarró la guitarra, la volteó así tal cual, con las cuerdas. Como De una vez. Y grabó a One Take. O sea, fue como, pásate varias veces la canción y ahí todo lo que hacía, me decía, ¿cómo lo quieres? Y yo, bueno, no sé, Ronnie Wood. Talento. Botón Ronnie Wood. Y el bicho, así tal cual. Que no sé qué pasa en Laras, pero de verdad que No, ya es muy bueno la músico. música. Y eso que él dice, te llegan, así es, nah. Sí, además todo Nah, tan güey. sencillo y Sí, se para ponen a ellos es todo tocar. fácil No, excelente. Aproveché y también. tranquilo. Bueno, no, lo guaro es recio, es peleón, es porfiado. Y justamente por eso Porfiado, que son buenos sí. tocando los instrumentos. Y entre ellos hay mucha competencia. Quién toca mejor tal cosa y eso ha sido beneficioso, pues. En este caso, Claudio Sánchez, cantante de Limpiacabezales y compositor de esa banda, de la cual soy muy fan, él tiene un vozarrón como tipo locutor de los 80, así. Ok. Entonces, y es muy bueno como narrando. Y estábamos grabando una canción que se llama Email, que habla un poquito justamente de lo que estábamos hablando ahorita, de no querer forzar esta cosa de mantenerse vigente a través de la cosa estilística o querer gustar porque sí, y entonces es la contradicción del músico que quiere ser escuchado, pero al mismo tiempo no se quiere adaptar a los nuevos tiempos, ¿no? La canción va por ahí. Y él, yo dije, mira, ya que tú tienes como esa capacidad de hablar como locutor, de narrar, pues, vamos a buscar un texto y lo lees en una parte de la canción que es como una especie de zambumbia sonora ahí. Y me pareció buenísimo un texto que uno de los libros que más me gusta a mí, que se llama La Resistencia de Sábato. Y fue así al azar. Eso es un libro donde tú lo abres, todo lo que tú lees coincide con el momento, ¿no? Y tal cual, abrimos Tipo oráculo. Tipo I Ching. Y entonces él abrió la página que vimos, esa fue la que leyó y fue como anillo al dedo. Increíble. Es un pedacito que está justo en esa canción. Gozamos mucho. Es un disco que se grabó en 5 días. Wow. Bueno, pues son Rapidísimo. muy buenos, pues son unos juegos pelados. Mira, Juan, y también hay otra cuestión, ¿no? Tú has pasado por diferentes etapas, solo, con agrupaciones, te reconstruyes además frecuentemente. Y nosotros siempre nos estamos preguntando, por ejemplo, en tu caso, y en el caso de los músicos, ¿cómo ven la escena?
ya nos hablabas de la variedad, pero también de las dificultades o de lo que se debe hacer para que se atraiga más público, por ejemplo, para que las bandas puedan tener una mayor visibilidad. Según, en tu opinión, ¿qué trabajo necesita hacer la banda, una banda que esté comenzando o una banda que ya esté en el camino para poder tener ese impacto? Sí, bueno, o sea, yo soy de los que, como les decía, me cuesta esta cosa lastimera de, no, es que no hay apoyo. Exacto. A mí hay varias palabras que me dan grima. Una de las primeras es la falta de apoyo, bueno, o sentencias. Ok. La otra es talento nacional. Uf, me choca. Yo prefiero Apoya el que... talento nacional. No, es talento, ya, es música, somos todos músicos. O sea, porque también se da por hecho de que si es, como es hecho aquí, es bueno, ¿no? Aquí hay cosas buenísimas y cosas malísimas. Es verdad. Igual que hay cosas buenísimas en Ecuador y cosas malísimas, y así Argentina, Perú, lo que tú quieras. Eh, entonces, en ese sentido, yo siento que esta cosa lastimera, que es muy desde de esperar el apoyo, el fulano apoyo o la inversión de no sé quién, de unos ejecutivos que supuestamente van a venir Algo mesiánico que va a venir a a salvar. hacer algo, no sé exactamente El qué. movimiento del rock Que nacional. pasó, es algo como muy vintage, como los 80, cuando habían ejecutivos que apoyaban música. Eso no existe. Eso ya se acabó. Pero de hace siglos que nunca. Hay gente con iniciativa, y obviamente si hay núcleos donde se genera, donde potencian artistas. Bueno, si eso existe, chévere. Y si tú quieres participar de esa línea, es válido. Pero si tú estás comprometido con tu arte, con lo que quieres hacer, tú vas para adelante y ya está. Entonces, yo lo que le diría a la gente es que hagan lo que les gusta, sin estar con esa expectativa constante de como esperando que los descubran. Esa es otra. Que hay muchos artistas que está en su casa, que no toca porque las condiciones no están dadas. Pero Bueno, es exacto. ¿Qué haces tú para que ¿Cómo te seas ven? descubierto? ¿Cómo te das a conocer? desde tu casa, quejándote y frustrado, no. Además, una frustración muy tóxica, entonces Deja de disfrutar. todo lo que se hace aquí es malo. Y después cuando tú vives en otro país te das cuenta que tampoco es que los otros países son perfectos. Con la idealización que te hiciste nada más. Pero muchísimo. De hecho, yo estuve una temporada ahorita en Argentina, le contaba aquí al pana que tocar en Argentina es brutal porque hay una movida rock cultural ya súper establecida, pero lo que la gente no sabe es que cuando tú vas a tocar allá, en el buen porcentaje de los locales, a causa de un acontecimiento que pasó hace unos años, donde en un local hubo un accidente con un incendio y hubo gente que murió. Los locales se cuidan, entonces tú debes pagar un seguro por tocar. Ese seguro, estamos hablando de ponte que en una taquilla buena saques tal monto, te puedo asegurar que por lo menos el 40% de ese monto va para el Te tienes que seguro. dejar. Y si no metiste la suficiente gente, igualito tienes que pagar el seguro. A veces te vas sin nada, a pesar de que el bar está full. Me pasó. Bueno, aquí no pasa eso. No, ¿Entiendes? Entonces, tampoco le des ideas a la gente para que pase. bueno, pero es que, bueno, yo ya sé de un bar que lo está haciendo, que me parece una tontería, pero bueno. Igual siento que no es lo que sucede aquí. Igual los bares están trabajando con las uñas. Apenas hay un sonido suficiente para las voces y por lo general la gente tiene que resolver su backline. Bueno, pero eso también pasa en muchos países. Ujú. Entonces, en muchos países latinoamericanos con industria musical, y el underground suele ser así. Y después viene un nivel un poco más profesional donde tú, bueno, cuentas a nivel técnico con cosas mejores. Pero bueno, todos tenemos que comenzar por lo que hay. Y si el público que convocas es poco, bueno, lo más probable es que no te paguen tanto como tú quisieras, pues. Y entonces tienes que hacer un mayor esfuerzo por convocar más gente.
Hoy en día existen las redes sociales y tenemos la capacidad de potenciarlas, de juntarnos y sumarnos entre varios para hacer que un concierto no solo sea yo, sino que de pronto entre tres bandas el público de cada uno suma. Bueno, no estoy diciendo nada que no se haya hecho antes, pero eh, cuando yo empecé a tocar, yo hacía con los mentas y antes de los mentas lo que hacíamos era flyers y nos íbamos al naturista a repartírselos a la gente. Y sin embargo, se convocaba. Hoy en día tenemos Exactamente. estos recursos y bueno, la gente está como muy atenta, ¿no? A lo que pasa en las noches también en Caracas o en ciudades como Valencia, que también hay nuevos bares, por ejemplo, está uno que se llama Rock and Riff. En general yo siento que esto siempre está como renovándose y están pasando cosas y bueno, empatarse en una positiva al respecto, no dejar un poco a un lado la narrativa del sufrimiento. Pare de sufrir, hermano. Y hablando, oye, que ahorita lo acabas de mencionar, ¿cómo es tu relación y cómo ves la relación de las redes sociales para la música y sobre todo acá, la utilización del Instagram, del TikTok? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo soy un señor de 50 años. Entonces, Adulto ¿Te contemporáneo. das o no te das con la tecnología? es que no hay queda otra. Pero no es lo que más me apetece, pues. Ok. Sin embargo, lo hago. A mí me cuesta mucho este tema de la cámara, De la vista también me cuesta mucho a mí últimamente. sí, como, no, y tú No, y sabes, hablar, como, hablar sí, frente a hablar. sí. No, ven a mi concierto, va a estar buenísimo. Ah, o sea, no sé, siento Pero que es como ofertero. yo creo que el problema es que hay mucho no natural de hacer eso. Y mucha gente que lo hace por hacer el show, el circo, Lo de que pasa es que mostrar. también hay que hacerlo, ¿no? O sea, Sí, o sea, hay que llegar de hacerlo. al equilibrio de si lo llegas a hacer, que sea algo natural. O sea, estás invitando a alguien, pero normal. Bueno, no como sé eres si hay tú. que hacerlo. Se acaba de morir el Indio Solaris que jamás hizo Ah, eso. bueno. Ujú, Y metió 16 cuadras de su velorio. exacto. O sea, mosca con eso porque tampoco es que hay No que es un hacerlo. deber. Exacto. Pero si Eh, lo tomas, o sea, si tomas la herramienta, tienes que utilizarla pues de la mejor manera para tu proyecto. Eso Bueno, me si tú refiero. tienes tu impronta, aquí una banda increíble que se llama Parque Industrial, proyecto que de los que más me gusta, no los veo haciendo estas invitacionales como si estuvieran vendiendo cochino frito en Sabana Grande. Más bien, ellos a través de su arte y su visión convocan a la gente que a ellos les interesa también. Eso es otra. Entonces tú tendrás tu impronta y en base a eso usas los medios que son los que usamos todos. Entonces también creo que el tono lo das tú, pues. Ujú. Entonces ahí sí siento que me cuesta a mí la cosa y sin embargo cada tanto lo hago. A mí me han dicho, coño, pero tú no haces video. Yo, bueno, No pero te no me explico. siento cómodo. Bueno, pero haz uno ahí. Bueno, dale, pues. Lo hago de la mejor manera posible, como dices tú, lo más natural posible. Este, y además que no, hay que tener cuidado porque nosotros hacemos rock and roll, ¿no? Se supone, una vez más, se supone que estamos del otro lado de la acera. Si vamos a hacer lo mismo que hace, no sé, Danny Ocean, o sea, no tengo nada en contra de Danny Ocean. Tampoco tengo nada a favor. Pero es mi Eh, hermano. Ok. Entonces, pero se supone que ellos tendrán su impronta y su tono. Y bueno, el rock and roll es la contracultura. Ujú. O sea, nosotros estamos resistiendo, ¿no? Entonces, se supone que lo que deberíamos decir debería parecerse a eso, ¿no? Tanto con nuestra forma, nuestra comunicación debería ser más parecido a eso que al autolavado o a la venta de aceite. Sí. Entonces los rockeros, lo digital está haciendo que los rockeros se entreguen. Bueno, he visto cosas muy penosas, pues. Señor, no haga eso. Pero bueno, y una vez más, cada quien tiene sus... Pero también son las generaciones. Entonces, Pero tú No, crees, debe de ser una repente, generación. claro, porque de repente los nuevos chamos lo toman muy natural. La parte digital está haciendo ese show. Sí. Y para uno ya no es algo tan natural. Ya es como que estoy diciendo ridículo, estoy hablando con un aparato, estoy solo aquí.
Sí, totalmente. Pero hay una Claro. cuestión, por ejemplo, y cuando uno lo va conversando con los diferentes músicos, tú no puedes hacer tampoco todo bien, ¿no? O sea, tú Ujú. puedes llegar, siendo músico, lo principal es que hagas tu música de la mejor manera posible, pero entonces también tienes que estar metido en la parte de las redes sociales, hacerlo lo mejor posible dentro de las redes sociales para que para que te puedan conocer un mayor parte del público y así otras cosas adicionales. Y no sé si al final la parte esencial, que es hacer música, Se va es lo que perdiendo. más le estás dando tiempo. Totalmente, sí. ¿A qué vamos? ¿A lo de las redes o qué es Es lo que que- quieres mostrar tus Exacto. canciones? O sea, Yo creo que muchos se dedican a hacer el entertainer en Sí. vez de dedicarse a pensar su música, a ver qué están sacando de ellos, o sea, qué es lo que están sintiendo con lo que están haciendo, sino es nada más el show, el demostrar que estoy aquí para animar a algo. Oh, yo me lo pregunto en el sentido que, dale, si te gusta y te favorece, chévere. Claro. Pero si lo primero que eres músico, Ujú, deberías de dedícate a como, lo tuyo. exacto, de la mayor cantidad de horas que estén trabajando, no debe ser a la música. Totalmente. También para mí ser músico tiene una parte introspectiva de lo que es tuyo, de lo que vas a sacar. Entonces, ¿cómo puede ser alguien tan extrovertido, con el caso de tú dices de las redes, que ojo, por eso te digo que lo entiendo los chamos, porque vienen ya con esto, ya nacieron con estas herramientas, ya Sí. están, Hay una presión se social. están criando con esto y con un bombardeo que esto es lo que es. Sí, totalmente. Pero cuando se vuelve eso, que no estás tu proceso introspectivo, tu proceso de composición como nos estás contando, sino es el cómo hago el show de lo que tengo o de lo que quiero demostrar, cambió tu concepto de lo que vas a vender, de lo que vas a hacer. Eres nada más para entretener a alguien. Exacto. O sea, tú crees entonces también que está ahí involucrada esa presión social. Totalmente, sí. Ahí, bueno, a estas alturas uno creería que uno no tanto, sin embargo, sí Ujú. la hay. Hay una expectativa de que uno se monte en el carril. Ujú. Eh, Sin embargo, afortunadamente hay un público que, por ejemplo, el que sigue a los mentas, que difícilmente espera que nosotros seamos de una manera específica, que sea diferente a lo que ya hicimos durante algún buen tiempo. Sin embargo, está bien cambiar ciertas cosas, hacer manejar otros lenguajes, sumarlos a lo que tú vienes haciendo ya. Esos lenguajes también pueden venir de la modernidad o de los nuevos tiempos que vivimos, ¿no? Ya sea para la crítica, para la burla o incluso para como parte del retrato, ¿no? Porque los mentas también pasa eso con la banda, que los mentas tiende a ser una banda que retrata un poco como de donde Ujú. venimos, de donde estamos, que es esta ciudad o este país, ¿no? Eh, Sin embargo, yo diría que las generaciones más jóvenes de música, o de rock o lo que sea, se ven un poco como obligadas, se sienten que hay una presión o una necesidad de que si no lo haces de esta manera, no vas a conectar con el público. Y siento que hay disciplinas artísticas o gente que tiene unas propuestas que poco se parece a las redes sociales. Entonces, desluce eh, su obra Ujú. cuando la forzan a ser ofrecida como si estuviera, una vez más, como si fuese una comida o si fuese un servicio y es arte, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, cuando tú ofreces un sonido que siempre ha estado asociado de pronto a lo introspectivo, como dices tú, o a lo existencialista, y, y tienes toda esa impronta y de pronto sales invitando a la gente a tu concierto como si fuera una verbena, hay un cortocircuito, por lo menos en mi caso como público. Totalmente. Eh, Es que justamente Entendido. eso, porque además ya el artista se va a mostrar todo lo que es la parte interna. Es algo como muy de contacto, muy de entre tu público y el artista, pero ya cuando tiene esa parte intermedia, como tú dices, del entretenimiento, porque el llamado además es que tiene que ser, y siguiendo las pautas, tiene que ser llamativo, tiene que ser interesante, tiene que hacer que evite el scroll para Sí, que se vuelve un entonces, circo, se vuelve algo que es todo el mundo haciendo lo mismo. exacto. Claro. Entonces ahí sí te entiendo la parte de romper el sistema. Tú quieres romper el sistema, pero vas a hacer lo mismo para romper Obvio. el sistema. Y es que tú sabes que últimamente, eso también, bueno, que uno siempre va escuchando cosas y va preguntándose cosas. El rock que estamos nosotros viendo y todo eso, de verdad es contrasistema. Porque algunas veces uno ve cosas que tú dices, bueno, de contrasistema poco.
Debería hacerlo, porque si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? De alguna manera, siempre fuimos, o el rock and roll como grupo o como palabra que aglomera a un grupo de personas que quieren mostrar una alternativa a lo que se ofrece. Ojo, hay un rock muy comercial también, pero incluso ese rock and roll comercial propone cosas o se le para a la industria, ¿no? Ahorita hay la omnipresencia del sonido urbano y a su vez veo artistas que por querer conectar con ese público que escucha el urbano, como se ve que quieren, sostienen el rock and roll, pero de alguna manera hacen concesiones. Te vendes. Entonces, bueno, no sé si es venderse como Sí, tal, pero porque cada quien hace lo que quiere. O sea, yo respeto. Pero hay veces que se oye forzado lo que quieren hacer. Yo lo siento muy forzado. Pero claro, entonces siguen queriendo mantener su público que los ha seguido. Que sea fiel. Y entonces se ve, debe ser una tragedia. O sea, debe ser una tragedia para el que lo vive. Por eso que yo siento que la invitación debería ser más bien a hacer por lo más honesto posible. O sea, si tú tienes algo que decir, y la música está ahí y tiene más o menos los mismos elementos en todos los géneros musicales. Lo que cambia son los tempos y la manera como la construyes, ¿no? No tienes que ir hacia un sitio específico para que te conectes. Bueno, ojo, si tu objetivo es vivir de la música 100% y llenarte los bolsillos, yo siento que sí te toca lo que venga. hacer concesiones Muchas terribles. concesiones, sí. También eso lo puedo entender. Por ejemplo, hay gente que me dice, no, es que yo quiero vivir de la música. Entonces yo digo, bueno, no, pana. O sea, si tú quieres de verdad pegarla, no te queda otra más que seguir la corriente. Sí, por ejemplo, el caso de Turnstile, que yo he leído y he escuchado mucho de que unos que transformaron el hardcore y gracias a esa transformación lograron impactar en el mainstream y ganaron el Grammy. Y igualmente hay una serie que dice, estos panas no son hardcore, o sea, no tienen el espíritu del hardcore, ya le metieron cualquier otra música en el medio y se vendieron. Entonces... Bueno, ya va. Entonces ahí es donde yo caigo en esto de, ok, tú haces una música en contra del sistema, pero a su vez, una vez que haces una música en contra del sistema, construyes un sistema hermético con una ortodoxia donde si alguien hace algo diferente a lo que se supone que debe ser, lo sataniza. Entonces se vendió. Entonces no te puedes quejar del sistema convirtiéndote a su vez tú también en un sistemita. Es como una iglesia. Yo ahí sí no conecto y me gusta mucho el hardcore y el punk rock y el metal y soy fan de muchos géneros, pero me cuesta la cosa de la iglesia ortodoxa de los géneros. De la secta. De la secta, porque entonces es lo que te digo. Se supone que nosotros estamos rompiendo con un sistema, no vamos a entonces hacerlo desde como si fuésemos una iglesia con unos dogmas estructurados y una retícula que si la rompes entonces ya no eres mi amigo. Que es un poco tonto. O sea. No, que además también allí, gracias a gente como The Clash, Mano Negra, hemos visto cuando se mezclan los géneros, cuando tú vas y rompes esa frontera, ofreces cosas diferentes. Es eso, que se oiga genuino, natural, que lo estás haciendo no porque te quieres ir a ese estilo porque vas a producir dinero, sino porque es algo tuyo. Yo creo que Turnstile es una banda completamente auténtica, de unos tipos haciendo lo que sienten. Pero dudo mucho que haya un mastermind ahí. Yo no hablo del caso de ellos como tal. Vamos a hacerlo así. No hablo del caso de ellos como tal. Yo digo es en el caso de los demás músicos que lo hacen. Que bueno, claro, si es una mezcla genuina... Eso sí lo hay. Claro. Hay una cosa... Hay un malentendido con la cosa profesional. No, es que hay que profesionalizarse. Entonces la industria es esta. Y si soy profesional, tengo que hacer lo que diga la industria. No, bueno, eso es lo que digo, un malentendido. No, tú puedes ser súper profesional. A ver, ¿cuál es nuestro artista principal venezolano?
Dudamel. ¿Y Dudamel qué hace? No hace reggaetón. Exacto. ¿Es profesional? Sí, ¿verdad? Ujú. Hace cover. Hace cover de hace 200 años, de hace 150 años o más. Y lo hace muy bien. Y lo Sí. hace con su swing, con su onda. Y no se entregó al sistema. Él es el sistema. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, hay que tener cuidado con eso de la profesionalización, de no, que ahora como yo voy a ser ahora músico y voy a vivir de esto, entonces tengo que hacer exactamente lo que hace tal o tal artista, que también pasa burda, ¿no? Que es que están pareciéndose muchísimos todos Sí. de aquel lado. Yo no escucho mucho música pop ni urbano, me cuesta burda, pero cuando la escucho digo, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre este y No aquel? hay. No hay diferenciación. No hay diferenciación. Y Juan, quería decirte, ya casi para terminar, Ujú. un juego. ¿Juego o una canción? ¿Qué prefieres? Bueno, Pues no sé. coge esta vez. Canción. Canción. Déjame para final. Verga. Y mientras Juan afina, les recordamos que Arepa con Rock llega a ustedes gracias a mipodcast.live, el estudio profesional donde entras con una idea y sales con tu podcast hecho realidad. A tu instrumento BZLA, un espacio de músicos para músicos, donde puedes reparar, calibrar tu instrumento para que suenes lo mejor posible. Y Espacio Punk, el programa que cada miércoles a las 7 de la noche por Radio Sintonía 1420 AM te presenta punk, hardcore, post-punk y mucho más del rock and roll. ¿Qué vamos a escuchar, Juan? Bueno, algo de los metas, pues. Ok. Porque quiero festejar nuestra nueva adquisición. Un kiosco de latón donde estemos tú y yo, entre yesqueros y playboys, revistas del corazón. Nos haremos el amor sobre el meridiano. Tendremos lo necesario con revistas, con diarios. Hoy haremos el mercado con cigarros detallados y agarrados de las manos. Sabremos nuestros destinos, nos leeremos nuestro signo en el horóscopo chino. La 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 la. Puras versiones cortas. Bien. Y esto fue todo en Arepa con Rock. Te tengo Juan una Almadillo. última pregunta Ok. para ver, para cerrar. ¿Ese disco lo mentas para cuándo está? Estamos apretando. La idea era que saliera este año, pero está difícil porque Para la uno segunda temporada de Arepa con Rock. es que cada uno está en un país, entonces Por está eso. difícil. Pero ahí va, vamos. Los invitamos, pero Bueno, claro. cuando tengamos ya la vía por Zoom. Tendría que ser varios sabores de arepa, entonces. Eso es así. Chévere. Ah, bueno, no, me imagino. Y ustedes tienen una variedad total de lo que es la... Hoy venían las arepas, pero realmente la cocinera no llegó. Buenísimo. Gracias, bueno, Juan, muchachos. Me gusta mucho el muchísimas espacio. gracias a ti. Los Gracias a ti felicito. por haber venido. Esto fue Arepa con Rock. Espéranos todos los miércoles. Recuerda suscribirte, dale like y estamos en todas las redes, Instagram, estamos en YouTube y estamos en TikTok. Hoy Buenas estrenando el live.